Pero antes de eso daremos una introducción sobre el positivismo. El día de hoy en nuestro programa haremos un pequeño viaje en el tiempo para conocer la historia de un gran filósofo y destacado defensor del positivismo. Y sí, hablamos del gran Rudolf Carnap. Por lo tanto, rechaza cualquier conocimiento previo a la experiencia. El positivismo es una corriente filosófica que afirma que todo conocimiento deriva de alguna manera de la experiencia, la cual se puede respaldar por medio del método científico. El positivismo surgió como manera de legitimar el estudio científico naturalista del ser humano, tanto individual como colectivamente. Una de sus propuestas no destacadas es la de la investigación empírica para la comprensión de los fenómenos sociales, de la estructura y el cambio social. En metodología histórica, el positivismo prima fundamentalmente las pruebas documentales, minusvalorando las interpretaciones generales. Por lo que los trabajos de esta naturaleza suelen tener excesiva acumulación documental y escasa síntesis interpretativa. Positivismo epistemológicamente hablando significa sin valor o sin prejuicios, es decir, que no cree en las ideas propias o ideas porque todo está en abierto hasta que se demuestre. El positivismo deriva del empirismo y de la epistemología que surge al inicio del siglo XIX. Se extiende y desarrolla por el resto de Europa a la segunda mitad del siglo XIX. Estas corrientes tienen como característica diferenciadora la defensa de un monismo metodológico, teoría que afirma que hay un solo método aplicable en todas las ciencias. El positivismo asume la cuantificación para que los historiadores puedan estar seguros de sus afirmaciones mediante la medición de los historiadores. La forma que tienen de conocer es inductiva, despreciando la creación de teorías a partir de principios que no han sido percibidos objetivamente. Muy bien, ya que hemos definido el positivismo, ha llegado el momento más esperado. Comenzaremos con la historia de nuestro filósofo, narrado por el mismo Rudolf Carnap. Nací el 18 de mayo de 1891 en Ronsdorf, Alemania. Mis padres fueron Johannes Carnap y Anna Dorpfeld. Del año de 1910 al año 1914 me formé en filosofía y en lógica tradicional, así como en matemáticas en la Universidad de Jena. En dicha institución trabajé junto con Gottlob Frege, quien era un reconocido como el máximo exponente de la lógica matemática del siglo XIX. También me gradué como doctor con una investigación sobre el concepto de espacio. Bueno, yo separé el espacio en tres tipos: el espacio formal, el espacio físico y el espacio intuitivo. Fui un miembro muy destacado en el Círculo de Viena. El Círculo de Viena está conformado por científicos y filósofos positivistas. A partir de eso comencé a desarrollarme de manera importante como filósofo de la ciencia y discutí las teorías de la lógica simbólica y de la física. En el año 1935 viajé a los Estados Unidos huyendo del nazismo porque estábamos siendo perseguidos, ya que la mayoría de nosotros éramos judíos. Me interesé mucho en el análisis del lenguaje de la ciencia. Para mí, como ya dije, la ciencia decía la verdad. Fui profesor en la Universidad de Chicago. En el año 1954 acepté un puesto en la Universidad de California en Los Ángeles. Sostuve que no existía la lógica o el lenguaje verdadero, más allá de los objetivos concretos que se persiguen cuando lo utilizamos. Otra es sobre la estructura lógica del mundo e intenta reducir todas las demandas del conocimiento al lenguaje de los datos. Bueno, tengo la superación de la metafísica por medio del análisis lógico, filosofía y sintaxis lógica, fundamentos lógicos de la probabilidad y mucho. Los fundamentos teórico-cognoscitivos de dicho análisis representaban para mí una unión del empirismo idealista y del convencionalismo. Con mi primer matrimonio tuve 4 hijos, pero desgraciadamente terminó en divorcio en el año de 1929. En mi segundo matrimonio, al poco tiempo, mi segunda esposa se terminó suicidando en la fecha de 1964. Estaba interesado en mostrar que la mayoría de problemas filosóficos provenían de un uso impropio o excesivo del lenguaje. En la evolución sobre mis ideas de la naturaleza de lo lógico, cabe distinguir 2 etapas.
La sintáctica, aquella en la que examinaba la lógica de la ciencia como la sintaxis lógica del lenguaje de la ciencia. La semántica, etapa en la que tomo como objeto de investigación no solo el aspecto formal, sino además al aspecto conceptual del lenguaje. Introduje algunas modificaciones a los principios positivistas de la verificación y del reduccionismo. El positivismo es una corriente filosófica que se basa más en el subjetivismo, es decir, se basa en el método científico. Uno de sus autores más reconocidos fue Rudolf Carnap, quien fue miembro del Círculo de Viena, que eran diferentes positivistas que compartían sus ideas. Esta corriente nos dejó mucho ya que no sabíamos acerca de ella, de que solo se basaba en el método científico, ignoraba la razón, solo la